abogado y docente en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Sur y quien también es el referente del Frente Renovador. Paso a saludarlo. Fabián, buen día. Joaquín Borda te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Ya para comenzar hablando, le consulto respecto a lo que está sucediendo con el Consejo de la Magistratura, cuál es su visión, y que también nos explique un poco qué es el Consejo de la Magistratura. Bueno, en primer lugar, el Consejo de la Magistratura se incorpora a la Constitución en 1994. Era un reclamo que se venía haciendo, digamos, por unanimidad para incorporarlo en la Constitución, en la selección de los tribunales de los organismos inferiores, no los miembros de la Corte, sino para los tribunales inferiores, en general en el ámbito federal y en el ámbito provincial, con un sistema similar que existía en España, y que principalmente dejaba de lado dos cuestiones: a esa selección unilateral y arbitraria que surgía de la selección de los jueces, es decir, la posibilidad de que a propuesta del Ejecutivo se designara una persona que tuviera las características técnicas, ser abogado, años de ejercicio, etcétera, etcétera, y se designaba jueces en distintos ámbitos de la justicia. ¿Por qué digo que se termina con una cuestión? Es porque por lo menos inicialmente se incorpora la figura de un examen público de conocimiento y un examen de antecedentes, lo cual por lo menos generaba el interés de lo que se conoce como una carrera judicial, tanto en el ámbito para los que trabajan en la justicia como para los abogados que estamos en la profesión libre. Por lo menos se indicaba que había una característica técnica que implicaba tener que rendir un examen. Dicho sea de paso, por suerte nunca se discutió hasta ahora tampoco, ¿no? La legalidad y transparencia de los exámenes, es decir, no ha habido casos en los cuales se ha dicho le pasaron la pregunta del examen, etcétera, etcétera. Y por suerte eso no ha pasado. Bien. El organismo funciona, por supuesto, con sus bemoles políticos, porque está integrado por políticos, y si bien hay una incidencia importante del Departamento del Poder Ejecutivo, porque en definitiva lo que hace el Consejo de la Magistratura es proponer una terna, la terna vinculante, la terna no la decisión, es decir, vos lo que tenés que hacer es decidir sobre alguno de los tres que te propone el Consejo de la Magistratura, y el Poder Ejecutivo elige alguno de esos tres. Bueno, todo ese mecanismo es un mecanismo de transparencia que seguramente podría haber sido, esto estamos hablando del 94, incorporado con alguna enmienda, con alguna reglamentación, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo se inmiscuyera lo menos posible, con el órgano decisorio, es decir, con la última decisión, con un sistema un poquito más objetivo, porque no deja de ser discrecional la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, elija alguno de los tres. Pero bueno, eso también tenía que ver con la política en aquel momento, y también es cierto que como para que salgan los jueces se requieren las 2/3 partes del acuerdo del Senado, eso implicaba que, si bien el Poder Ejecutivo podía designar uno, tenía que buscar los consensos suficientes como para ser aprobado en el Senado, porque la mayoría calificada de las 2/3 partes no es fácil de conseguir. Bueno, eso es como funciona a grandes rasgos el Consejo de la Magistratura en la selección de puntuales, y también tiene una función que es el enjuiciamiento en el funcionamiento de cada uno de los jueces, que también se encarga de llevar adelante lo que mal se conoce como el juicio político, digamos, o el enjuiciamiento, ¿no? Me decía que hay organismos diferentes. Eso está integrado básicamente por la política, es decir, por representantes del Poder Ejecutivo de turno, es decir, a medida que hay alternancia se van cambiando. Lo mismo pasa con diputados y senadores. Hay integrantes del Consejo de la Magistratura, del universo académico, es decir, el universo universitario, y representantes del Poder Judicial, ¿no? Bien, así funciona a grandes rasgos. Sí. ¿Qué pasa hoy? Bueno, es otra pregunta, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Digo, sí. Sí. Si me dicen que no, me pegan mañana me pegan en medio del corazón. Me dice, si no lo entendemos, no es un buen profesor. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Bueno, ¿qué pasa con qué se
se modifican el funcionamiento. Como toda, la reglamentación del funcionamiento, se establece un mecanismo hasta que en el año 2006 se decide la reducción de la cantidad de miembros de, creo que eran 20 a 13, digamos, ¿no? Esto fue en el 2006, se hacen una serie de planteos de inconstitucionalidad y ahí empieza ya el juego de la Corte. Porque lo que nosotros tenemos que tener en claro es, más allá de las cuestiones que yo trato en esta charla de no poner en cuestión, que tiene que ver con la grieta, que yo no le pongo el nombre de grieta, porque en definitiva los seres humanos todos los días caminamos la calle tratando de buscar consensos en las mínimas y pequeñas cosas. Esto tiene que ver con el poder real, no es una grieta. El poder, los que están de un lado y piensan de una manera, tiran para su lado, y los otros piensan y tiran para su lado. Entonces, la grieta, en definitiva, en el ciudadano común no existe. Puede trasladarse teniendo en cuenta el consumo habitual que hacen sobre los medios el ciudadano común, pero en este tema no hay grieta, porque si nosotros hoy le preguntamos a 10 personas qué es lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, los que no quieren al gobierno actual dirán Cristina se quiere meter con la justicia, y los que no quieren al macrismo dirán este es el poder hegemónico de la derecha, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema un poquito más complejo. La Corte, en definitiva, en el último fallo, primero principal, la Corte juega la política y juega fuerte, porque es uno de los 3 poderes de la Argentina. Desconocer eso es desconocer el sistema democrático. Está claro, es decir, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y está la Corte, y el poder judicial. Los 3 juegan a la política y juegan fuerte. Lo que es sorprendente es que la Corte, después de casi 15, 17 años, diga que esa ley es inconstitucional. Primer tema, lo tendría que haber resuelto antes, porque pone en tela de juicio, que no va a pasar, porque lo dice en el fallo, pone en tela de juicio las designaciones con el Consejo Administrativo con el Consejo de la Magistratura, reducido durante casi 20 años. Primero principal es un fallo que sale tarde. Lo que más preocupa, desde mi visión, esto también ustedes pueden consultar a otros colegas de la cátedra y estarán de acuerdo, pero yo no creo que escape la cuestión política. Ustedes cuando hablan conmigo, hablan sabiendo desde qué lugar hablo yo. Entonces yo puedo estar en contra o puedo estar a favor de quien gobierna actualmente, porque de hecho participo del Frente de Todos, pero trato de ser lo más objetivo. La Corte, ¿qué hace? Declara la inconstitucionalidad, es una facultad que tiene, no es una facultad ajena a la Corte, pero lo que sorprende, y esto me parece que no es lo erróneo del fallo, es que la Corte pone en vigencia una ley derogada. O sea, me siguen hasta ahí, o sea, sí. Había una ley que decía que los miembros, la reducción de los miembros hacía perder el equilibrio establecido en la Constitución con respecto a la representación que tenían que tener cada una de las partes. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, la Corte, ¿qué dice? Bueno, esta ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque se vulnera el derecho principalmente del Poder Judicial de que tiene menos representantes que por Constitución tendría que haber por equilibrio, ¿no es cierto? Pero eso no sería malo, porque puede decir, mirá, la verdad que se pasaron de rosca, la ley vulnera el espíritu del propio artículo de la Constitución. No estaría mal. Sería opinable, pero no estaría mal. Pero lo que yo considero que es un despropósito de la Corte, que va más allá, porque por esa intencionalidad de jugar políticamente, es que pone en vigencia una ley que ya se había derogado, con lo cual esa no es una facultad que tiene la Corte. ¿Se entiende? Bueno, no sé si me van siguiendo. O sea, la Corte no puede poner en vigencia una ley que está derogada. ¿Se entiende? Claro. Es decir, vamos a un ejemplo. Hoy hay una ley de alquileres, que nadie quiere, que no ha sido el resultado esperado. Supongamos que mañana sale una ley nueva. ¿Qué dice la ley nueva? Se deroga la anterior, toma vigencia la nueva. Pongamos hoy que la Corte la declara inconstitucional, esa ley. La Corte nunca históricamente dijo, bueno, va a entrar en vigencia la anterior. No, porque... Sí, está derogada. Pero y aparte porque la facultad es del Poder Legislativo. Entonces, lo que está haciendo la Corte es inmiscuyéndose en una facultad que es del Poder Legislativo. No los quiero embarullar. Sí hay algunos casos en donde cuando hay ausencia de legislación, el juez tiene las facultades de hacer lo
Fabiana, que es la posibilidad de suplir la ausencia legislativa, pero no era el caso, no era este caso. Bien, con lo cual la Corte somete a un plazo exiguo o no, a un plazo complejo, dice, bueno, tenés que nombrar a un representante. Hay un fallo, una medida cautelar, creo que lo suspende, y la Corte no hace lugar al pedido de ampliación de plazo. Bueno, y ahí empiezan las cuestiones. Y te hago una cuestión, buen día, Fabián. Mauro Senesi te consulta. Respecto a esta cautelar que se presenta, estás hablando de la que se presentó por un juez federal de Paraná, que lo rechazan de manera durísima, diciendo que se alza de manera flagrante contra el tribunal. Aparte lo mandan a juicio político. Y ahí te quiero hacer esa pregunta, perdón, Fabián. Cuando lo mandan a juicio político, ¿es el Consejo de la Magistratura, que hoy está presidido por la misma Corte que le dijo que fue un fallo bochornoso? A ver, sí, después obviamente está equilibrado, después vamos a ver qué pasa. Igual yo no, a ver, también es cierto, o sea, porque acá empezamos con los frangollos jurídicos. El fallo es una locura también, la medida cautelar. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, sí. Porque después entran los juegos en ámbitos que gracias a Dios nosotros no vivimos en nuestra ciudad, en el departamento judicial de Bahía Blanca, es a quién toca para ver cómo te salen los fallos. ¿Entendés? Porque en definitiva tampoco está bien el fallo del juez de Paraná. Es un delirante, para mí es un delirante, pero porque me parece que juega ahí se dice, bueno, está ternado para camarista en Rosario, ¿ves? Ahí entran en juego otras cuestiones que ya pareciera desvirtuar todo el principio, y eso es malo para todos. O sea, todo este lío de la magistratura en general es malo para el país. ¿Entendés? Sí. Porque la gente, porque el vecino común lo que termina diciendo son una bolsa de gato, esa es la realidad. Sí. Porque no una cosa tan seria, se tendrían que poner de acuerdo desde otro lugar. Yo creo que la corte no nos tiene acostumbrados a estas cosas. Digo, el manoseo de la Corte con la designación por decreto de Rosati y Rosenkrantz. No sé si fue, y Rosenkrantz, fue un manoseo innecesario, ¿entendés? Entonces ya a partir de ahí todo entra en juego, pero no tiene que ver con Macri, porque también te podría decir lo que la Corte anterior, todos los juristas hablaban muy bien de esa Corte, a pesar de que Zaffaroni es el que más putea, pero te quiero decir, siempre se habló por el sistema de selección, lo que hizo Hogan tampoco está mal, forzar una ley para seguir después de los 75 años, después del fallo Schiffer, es decir, hay un montón de cuestiones. La Corte cuando empieza a jugar en la política es esa necesidad de mantenerse en el poder cuando se te toca irte, y la verdad que no es bueno. Tampoco es bueno, por eso es buena la alternancia en el poder, por eso hoy el ciudadano común aparecen personajes reflejados de la no política que tienen que ver con los errores que cometemos los propios políticos. Entonces, no es ajeno a eso. Lo que digo es, yo tengo que dar clase de derecho constitucional mañana. Y la verdad que durante mucho tiempo, primero, yo empecé con lo que se llamaba la mayoría automática de la Corte menemista, con lo cual no sentía orgullo por la Corte que tenía. Después, más allá de que fuera elegido a partir del gobierno de Néstor Kirchner, la Corte sacó fallos muy fuertes, o sea, pero fallos a favor del pueblo, no en contra de un gobierno, es decir, jubilaciones, cuando le hace un reconocimiento sindical a las simplemente inscritas, eso tiene que ver con los sindicatos que no tenían personalidad gremial, digamos, los gordos, siempre con esa excusa, nunca le daban personalidad gremial a los sindicatos más chicos. Bueno, la Corte dijo, no, el reconocimiento de la Constitución dice nada más institución gremial, era un fallo fuerte contra los sindicatos fuertes, digamos, fueron fallos muy importantes que tuvo la Corte en su momento, es decir, el fallo Badaro, el fallo Badaro que es para la jubilación, es decir, no fue consecuente con el gobierno de turno. Esa Corte, la verdad que todos sentíamos orgullo en cómo fallaba. Y la verdad que el estamento más importante de control necesariamente tiene que ser la Corte. No sé si me entiendes, porque en definitiva son los jueces los que juzgan las arbitrariedades discrecionales del Ejecutivo, la normativa de la ley de turno que pretende vulnerar los derechos, es decir, siempre debería ser el sistema más cuidado. Pero bueno, nadie es ajeno a que también juegan a la política, porque manejan presupuesto, porque bueno,
estamos en una sociedad, emergen de la sociedad que integramos, ¿no es cierto? Yo digo, Estados Unidos, que no es santo de mi devoción en cuanto a cómo maneja la política interna y exterior, pero reconozco que el sistema hacia adentro, hacia los propios ciudadanos, nos mantienen con firmeza. Vos no has escuchado casos de corrupción de la Corte, y cuando la Corte resuelve, todo el mundo se alinea. No, lo que sí hubo hace, cuando se estaba los últimos meses ya perdiendo la elección Trump y que estaba en época de transición, que nombró un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, que generó ruido porque político, si bien no hay nada escrito, era consuetudinario de que si ya estás en un periodo de transición, ese nombramiento le corresponde en este caso a Biden. O sea, también tienen sus ruidos ellos. También ahí tenía que ver, y está bueno que estés en conocimiento, también tenía que ver con que esa designación también generaba una desproporción en esa digamos, conexión de que tanto el republicano como el Partido Demócrata tenía compensado los 8 miembros de la Corte. Entonces, fue un escándalo, pero mirá cómo la cuidaron, ¿entendés? O sea, así todo, el pueblo norteamericano, no sé si el pueblo en sí, pero la política norteamericana reacciona fuertemente contra eso, porque ellos lo que dicen es, si van contra la Corte, y está mal horno, sería un poco la cuestión, porque ¿quién nos protege de toda esta historia? Bueno, sí. Acá no pasa así, lamentablemente. Y Fabián, te hago una consulta ya mencionaste un momento que se tenían que poner de acuerdo. ¿Te referís a los miembros mayoritarios del Congreso, oposición y oficialismo? Porque, a ver, te consulto, no hay un nuevo nombramiento de la Corte Suprema, hoy están en 4. Lo que es el procurador de los fiscales, no ha habido nombramiento, incluso con diferencias en el propio seno del Frente de Todos. Hace más de 12 años que no tenés una Defensoría del Pueblo, que es el que ahora tendría que estar llamando lo que es las audiencias por el tema de las tarifas, donde hay discusiones en cuanto al tema energético. Consultarte, ¿por qué la política no puede llegar a acuerdo y permite justamente que una Corte Suprema hoy se amolde a los vientos que soplan desde la Casa Rosada? Mirá, las explicaciones serían, si nosotros supiéramos la respuesta a tu pregunta, la verdad que viviríamos en un país mucho más tranquilo. Es decir, porque es consecuencia, a veces decimos de un país Nobel, nosotros somos la consecuencia de un país con 50% de pobres que no se pone de acuerdo y que a veces nos peleamos entre nosotros, después nos peleamos con los de enfrente, y la verdad, cuando la política y las decisiones de gobierno le joden la vida a la gente, por ejemplo, hoy podríamos hablar pero lo digo como autocrítica, yo no digo que sea un problema exclusivamente del gobierno, pero cuando vos decís, hoy tenés una inflación que no le permite sobre todo el más vulnerable, llegar a fin de mes, estar relativamente tranquilo, no tener que pensar qué va a hacer la semana que viene porque no tiene para morfar, ahí se desvirtúa todo y todo es un gran lío, ¿entendés? Porque cuando vos tenés situaciones en donde el pueblo está tranquilo, porque más o menos la va llevando, en un país complejo pero hermoso como el nuestro, cuando vos lo tenés más o menos tranquilo, podés trabajar seriamente en legislación más acorde a lo que vos necesitás, ¿entendés? En pandemia, guerra, oposición dividida, gobierno dividido, es decir, es un combo bastante complejo, y la verdad, nosotros capaz que estamos hablando de un tema que nos apasiona, nos interesa, y capaz que nos está escuchando un vecino de la ciudad que no tiene para morfar la semana que viene. Entonces vos decís, ¿de qué están hablando estos pibes? No sé si me entendés lo que te Sí, pero igual es importante entender el estado que nos encontramos institucionalmente también. O sea, entiendo las urgencias, pero no podemos vivir hablando de urgencias y demás. También hay que hablar de... Pero coincido 100%, y te diría que si vos me preguntás, yo creo que hoy la balanza es inversa, o sea, vos tenés que acomodar las instituciones, precisamente para evitar que en momentos como estos cada uno haga lo que tenga ganas de hacer. Pero yo estoy convencido, lo que no sé es si esto colabora a un discurso en donde quizás mayor cantidad de personas pueden estar metidas en este tema. ¿Por qué? Porque hay otras urgencias. Ahora, lo que a mí me parece desde el punto de vista personal, y que no es haciéndome cargo de lo que pueda llegar a decir el Frente de Todo como profesor de Derecho Constitucional, es que todo esto no le hace bien a nadie, y menos a la justicia.
¿Por qué? Porque esto pareciera ser que es en contra de alguien y en realidad es en contra de la seguridad jurídica. Para mí el fallo de la Corte no es bueno. No es bueno por lo que te dije hoy. Vos podés decir, bueno, mirá, proporcionalmente no están equiparados lo que dice la Constitución. Bueno, trabajemos sobre eso. Pero no puedo poner en vigencia una ley que estaba derogada. Para mí es una locura. Entonces, y aparte con una evidente situación de falta de decoro que la Corte quizás hasta ahora no tenía acostumbrado. Por ejemplo, voy, juro, me pongo de presidente, acá estoy, yo soy el capanga, designen y empecemos a laburar. No, flaco, no te corresponde a vos eso. O sea, la Corte se tiene que poner siempre por encima de todos esos problemas. Pero bueno, andás a ver lo que en la chiquita lo que está pasando. Por otro lado, tengo un sentido hoy contradictorio, porque estoy muy contento que Pamela, que es rectora de nuestra universidad, decana de nuestra sociedad, haya sido designada por el Consejo Interuniversitario, que es importante, porque esa es una lucha en donde las universidades del interior ganan sobre las grandes universidades, pero fíjate vos, en ese pequeño detalle, fíjate el lobby que hicieron las universidades de Buenos Aires en estos días con respecto a Pamela, ¿o no? Sí. Es decir, viste, la criticaban, si le gustaba, si no le gustaba, si era titular, si no era titular, si sirve, si no sirve, si cómo es, o sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Porque las universidades grandes que tienen mayor representación cuestionaban el método de votación. Y bueno, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque tengo una decana que va a estar en un lugar de privilegio, nacida en nuestra universidad, alumna nuestra, generada por la Facultad de Derecho de nuestra universidad y que hoy es miembro del Consejo, primero que es decana, con lo cual no es importante, es lo más importante, y aparte hoy miembro del Consejo de la Magistratura, pero no dejo de ser crítico de todo lo que está pasando en nuestros días. Fabián, te agradecemos la llamada, la comunicación, creo que se hizo corto el tiempo para hablar. Quedó pero un bueno. par de preguntas y dejamos la aclaración, buscamos esta nota. A ver, Sí, Fabián, sí. te conocemos, sabemos quién sos, profesor de Derecho Constitucional, y también queríamos, obviamente, tu mirada y tu óptica desde un plano político. Seguramente en la semana buscaremos algún profesor, esto no significa que desvalida tu opinión, al contrario, la enriquece, por ahí algún profesor que no esté tan involucrado en la política partidaria, porque todo el mundo tiene sus, Claro. Pero por sus eso objetividades. fui honesto con esto, porque esto se comentó en la Cátedra de Derecho con respecto a lo magistral o no del fallo, y bueno, algunos dijimos, che, muchachos, a ver, a mí no me parece magistral, pero bueno, se puede encontrar, después si querés te paso, no te voy a decir, no me apellido ahora porque ya veo que si me mandaste al frente, pero se generó una discusión, peor la discusión, nada que ver con la política, mucho más académica. Lo que pasa es que yo trato en lo posible de bajar un poco a la realidad, porque si vos lo haces todo académico, viste, no porque no se entienda, pero hay terminología jurídica que, viste, es medio complicado, viste, esto de poner en vigencia una ley derogada, no es tan fácil entenderlo en general. Tratamos en lo posible de hablarle un poco al lego en la materia, que no es otro que la mayor cantidad de nuestros vecinos. Hoy a los alumnos mañana les voy a complicar un poco la vida. Bueno, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias y que tenga buen día. Un abrazo. Ahí pasaba entonces la palabra de Fabián Literas, abogado y docente en la Cátedra de Derecho Constitucional de aquí de la Universidad Nacional del Sur, hablando un poco acerca de esta cuestión que está sucediendo con el Consejo de la Magistratura en el país. Sí, y que se opaca un poco.